¿Tienes un Huawei Watch Fit 4 o 4 Pro? Pues agárrate porque lo que vas a ver aquí no lo cuenta ni el manual, con varias funciones que muchos usuarios ni imaginan, pagos con NFC y trucos con los que vas a conseguir que tu reloj pase de bueno a espectacular. ¡Empezamos! Sí, este reloj tiene mapas reales descargables y no solo eso, puedes navegar, hacer rutas y volver sobre tus pasos con el modo Backtrack. Para poder usarlos, haz esto. Entramos en la aplicación de Huawei Health, mi dispositivo, Fit 4 Pro en este caso, mapas sin conexión y descarga tu región o la zona donde vayas a ir. Y después nos vamos a ir al reloj y vamos a activar un entrenamiento con GPS, por ejemplo, una caminata o una carrera al aire libre. Una vez inicias el ejercicio, desliza hacia abajo para poder acceder al mapa, donde podrás hacer zoom con la corona, moverte con el dedo, ver tu ubicación en tiempo real y activar la ruta inversa. Te va a guiar por donde viniste, o incluso línea recta, que es una línea directa para volver a tu lugar de origen. Además, puedes también instalar Petal Maps para que te dé una navegación paso a paso desde el móvil al reloj. Pero eso te lo cuento más adelante. Y sí, por fin tenemos los pagos disponibles en el Fit 4 y Fit 4 Pro de Huawei. Son bastantes pasos, así que voy a ir al grano. En primer lugar, tienes que instalar la app de Quico en tu smartphone, ya sea a través de la App Gallery de Huawei o bien en el Play Store. Una vez instalada, la vamos a abrir y vamos a configurar y activar nuestra cuenta desde el correo electrónico que Quico nos envía a nuestro correo personal. Ahora vamos a crear una tarjeta Quico virtual introduciendo nuestra información personal y vamos a añadir saldo a la tarjeta vía alguna tarjeta de crédito que tengamos o bien por transferencia bancaria. Una vez tengamos todo esto configurado, nos vamos a ir a la aplicación de Huawei Health en nuestro smartphone, seleccionamos el Fit 4 Pro, abrimos App Gallery y aquí abajo del todo tenemos la nueva Quico Wallet y le vamos a dar a instalar. Una vez instalada en el reloj, tarda un poquito, ya vamos a poder ver este icono en el menú de nuestro smartwatch si deslizamos hacia abajo y si entramos vamos a ver disponible la tarjeta que hayamos agregado con la función activa de NFC, por lo que solo nos quedaría acercarnos a un terminal de pagos contactless para poder pagar desde nuestro Fit 4 y Fit 4 Pro. ¿Qué te parece? Chulo, ¿no? ¿Sabías que puedes transferir música directamente al reloj y escucharla sin depender de un móvil? En un móvil Android y no, desde iPhone de momento no podemos, o igual sí. Para ello vamos a abrir la aplicación de Huawei Health, nos vamos a ir a nuestro dispositivo, pinchamos en música y le vamos a dar a añadir canciones desde tu almacenamiento local. Aquí puedes elegir en el listado que tengas de canciones descargadas, de podcast o de grabaciones que quieras escuchar desde tu reloj y vamos a pulsar en subir. El proceso no es que sea el más rápido, ya te lo digo, así que paciencia. Puedes aprovechar este rato, por ejemplo, para dejarme un like al vídeo. Una vez subidas, puedes reproducir la música o las grabaciones desde el propio reloj con su altavoz integrado o bien conectando unos auriculares como los Huawei FreeArc o los nuevos FreeBuds que ya te conté en el canal por aquí arriba. Spotify, ahora te lo cuento. Y si tienes iPhone, entonces necesitas un paso extra. Desvincula tu reloj de tu iPhone y lo tienes que vincular temporalmente el reloj a un smartphone Android, de un amigo, de un vecino, de un primo. Añade música de la misma manera que te acabo de explicar y de nuevo vuelve a emparejarlo con tu iPhone. Así tendrás toda la música. Y sabes que este Fit 4 Pro permite instalar aplicaciones desde la App Gallery, como hemos visto, la de Quico Wallet. Pues tienes calculadoras, juegos tipo Flappy Bird, un control de cámara, brújulas, incluso aplicaciones de terceros para controlar Spotify. Pues los pasos que vamos a seguir para poder hacerlo es, de nuevo, abrimos la aplicación de Huawei Health, nos vamos a dispositivos, Fit 4 Pro, y en música activamos controlar la música del teléfono. Ahora vamos a tener que instalar otra aplicación que se llama For Spotify Control, que igualmente tendremos que instalar tanto en el smartphone como en el reloj. Pero ojo, porque solo los van a poder utilizar aquellos que tengan cuentas premium de Spotify. Una pena, la verdad, para el resto. Y si usas iPhone, igual que con la música, tienes que vincular el reloj a un smartphone Android, instala lo que quieras y de nuevo vuelve a emparejarlo después.
Por cierto, ¿quieres más ofertas y descuentos en tiempo real? Pues únete ahora mismo a mi canal de Telegram y de WhatsApp, que te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Y si quieres hacer fotos a distancia, y ojo, tienes un móvil Huawei, vas a poder hacerlo fácilmente con la aplicación de la cámara. Y estás conectado a tu móvil de Huawei, automáticamente abre la cámara en tu móvil y ve aplicaciones disparador remoto en el reloj. Quizás esta aplicación únicamente te aparece si tienes conectado un smartphone de Huawei, pero aquí vamos a poder ver la foto directamente desde el reloj, perfecto para tomar fotos o selfies en grupo. Tendremos un temporizador de 2 a 5 segundos e irá vibrando cada segundo para avisarnos del tiempo que queda y que posamos bien en nuestra foto. Pero algunas aplicaciones más top y que sí están disponibles para cualquier tipo de smartphone son, por ejemplo, la app de cámara Opus. Sí, para los que les gusta controlar bien su cámara de su smartphone. Vamos a tener que instalarla de nuevo, tanto en el reloj como en el smartphone. Abre la aplicación de Huawei Health en tu smartphone, te vas a dispositivos, Huawei Fit 4 Pro, App Gallery y buscamos Opus Cámara. Descárgala y en unos segundos la tendrás disponible en tu reloj. De nuevo, repetimos el proceso. Nos vamos al smartphone, a la aplicación de App Gallery, este marketplace de Huawei, y también la instalamos. Y ahora vamos a poder capturar absolutamente de todo con esta app de cámara desde nuestro reloj, como grabar vídeo e incluso tener visualización en tiempo real. Aquí está chulo. Pero recuerda, esto es de nuevo para Android. Para iPhone no está disponible, lo siento mucho. Y vas a responder también WhatsApp desde el propio reloj, ya que desde esta versión puedes responder a mensajes que recibas de aplicaciones como WhatsApp, Telegram o SMS a través de un teclado completo, utilizar emojis e incluso vas a poder dictar por voz si tienes un móvil Huawei o Android. Si usas iPhone como yo, lamentablemente esta función de nuevo no está disponible, y es que en este caso Apple restringe mucho para forzar a los usuarios a utilizar el Apple Watch. Y si te gusta darle tu toque único al reloj, el nivel de personalización en este modelo es brutal. Puedes usar cualquier imagen como fondo de pantalla, añadirle stickers, cambiar colores, tipografías y hasta usar emojis o tu mascota, ¿por qué no? Para crear tu propio diseño, haz una pulsación larga sobre la esfera, toca en personalizar, escanea el QR con la app Huawei Health y sigue los pasos para añadir fondos, cambiar el estilo o subir una foto de tu galería. Literalmente puedes tener un fondo con tu cara, la de tu gato o lo que quieras. Te va a permitir ciertos ajustes como el encuadre, así como la tipografía, meterle filtros y no olvides de guardarla. Listo, ahora tienes tu reloj con un toque único y personalizado. Y ya que hemos hablado de aplicaciones, puedes cambiar entre la vista de rejilla o lista vertical. Desliza hacia arriba, nos vamos a ajustes, seleccionamos interfaz, estilo de menú y elige el que más te guste. Esto mejora mucho la velocidad de acceso si tienes muchas aplicaciones instaladas. También, si haces una pulsación larga sobre los widgets laterales, puedes personalizarlos completamente. Puedes añadir métricas como el VO2 máximo, la carga de entrenamiento, el estrés, la recuperación, la saturación de oxígeno y muchos más. Siempre puedes personalizar tu reloj al máximo. Incluso puedes mostrar tus próximas sesiones si tienes planes de entrenamiento activos en la aplicación de Huawei Health. Mi recomendación: no dejes de toquetear y configurar hasta que consigas dejarlo a tu gusto. Y en la parte más externa, el diseño del Fit 4 Pro permite intercambiar correas sin herramientas. Solo pulsa este pequeño pestillo con la uña y fuera. Tienes correas desde 2 euros en AliExpress, aunque las más chulas te las dejo en la descripción, con todos los estilos y colores. Por cierto, ¿quieres saber si son intercambiables con el modelo Fit 3? Pues yo diría que sí, al 100%. Y además el botón lateral ahora se puede configurar para abrir cualquier aplicación o función. Útil, por ejemplo, si quieres abrir el modo linterna, la música, iniciar un entrenamiento o, por qué no, abrir la tarjeta de pagos para NFC. Para configurarlo, simplemente nos vamos al menú, buscamos la opción de ajustes, buscamos el botón abajo y elegimos la acción que prefiramos. Incluso puedes cambiar el brillo o el color de la linterna deslizando en la corona.
Y si eres de los que les gusta ver siempre la hora o no tener que subir la mano y girar la muñeca para poder ver la pantalla, este reloj tiene un modo de pantalla de Always On, con diseños exclusivos para cada esfera. Hay algunas esferas que tiene un diseño más elaborado y otras menos. Para activarlo, simplemente desliza de nuevo hacia abajo, ajustes, nos vamos a pantalla y ves esta opción de aquí que pone siempre activa. Ten en cuenta que te va a consumir más batería, pero merece la pena. Es de los pocos relojes de su rango que permiten personalizar el estilo del modo Always on Display según la esfera elegida. Y si eres un buen deportista, pero te has dado cuenta que tu Fit 4 no tiene tu deporte exactamente para traquearlo, tranquilo, tienes decenas para agregar escondidos. Simplemente te tienes que ir a deportes, actividades. Deslizamos hasta abajo y pulsamos en añadir. Aquí vas a ver todos los disponibles para agregar. En el Fit 4 Pro tienes más de 100 disponibles. Selecciona los que necesites y los añades a la lista. Y no te olvides que también los puedes reordenar y eliminar los que no te interesen para dejarlo así más limpio con únicamente los que suelas practicar más rápido. También dentro de cada ejercicio vas a poder modificar los campos de datos que ves durante cada actividad. Por ejemplo, en carrera puedes elegir mostrar la distancia, el ritmo medio, la frecuencia cardíaca o las calorías. Para hacerlo, pulsa los 3 puntos en la pantalla de entrenamientos, entra en ajustes y personaliza cada métrica. También puedes activar o desactivar funciones como la pausa automática o alertas por zonas de frecuencia cardíaca. Y este reloj incorpora un modo de compañero virtual para que corras contra una inteligencia artificial. Es ideal para entrenar al ritmo que tú marques y no te despistes superándolo por mucho o, ¿por qué no?, yendo por detrás. Puedes activarlo desde las opciones previas al entrenamiento en los 3 puntitos y el reloj te va a avisar tanto si vas por delante o por detrás de tu objetivo como si tuvieras un entrenador a tu lado corriendo contigo. Porque además, como no, este reloj permite conectar sensores externos como pueden ser bandas de pecho para medir aún más con mayor precisión la frecuencia cardíaca o cintas de correr compatibles. Para conectarlas simplemente te tienes que ir a ajustes, le vamos a pinchar en conexiones y dispositivos de salud. Puedes añadir sensores Bluetooth que mejoran la precisión de tus entrenos o que te aporten aún más datos completos a tus sesiones. Y por si no lo has visto, hay muchas más funcionalidades en este reloj que te conté en la review completa que te dejo por aquí. Si tienes cualquier duda, déjame un comentario porque nos vemos en el siguiente vídeo.